Muy buenas noches, amadísimos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poderme reunir con ustedes por este medio nuevamente para compartir otra enseñanza más en la palabra de Dios y ser mutuamente edificados en nuestra fe. Antes de iniciar la enseñanza del día de hoy, vamos a orar y le voy a rogar que usted me acompañe. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos por este medio para poder escudriñar juntos tu palabra, Señor, y seguir aprendiendo y creciendo en ella, pero por sobre todo, Señor, tomando consejo para obedecer tu palabra, para que nuestras vidas, Señor, sean llevadas como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Padre, te damos gracias porque tú has estado al cuidado de cada uno de nosotros. Tú has tenido el cuidado de cada detalle de nuestras vidas. Señor, has suplido nuestra necesidad, nos tienes sanos, restaurados y estás operando en cada detalle de nuestras vidas, Señor, para cumplir tus propósitos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y seguir llevando nuestras vidas, Señor, de gloria en gloria hasta el día de nuestra presentación delante de ti, cuando seremos perfeccionados como Cristo, Señor. Te damos gracias, Padre, por ello, y en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros y en nosotros, Señor, con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos para escuchar tu palabra y no solamente para escucharla, Señor, sino para entenderla, ponerla por obra y que sea guardada y atesorada en nuestro corazón para que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Y de todo, Señor, lo que hagamos y lo que suceda en esta hora, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Gracias por el privilegio de conectarse. Hoy vamos a compartir una porción de la palabra de Dios que es el capítulo número 30 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 30, desde el versículo número 1. Y lo vamos a ir leyendo poco a poco y escudriñando cada uno de estos pasajes. El título de esta lección y realmente la lección que nos da este pasaje es cómo enfrentar situaciones desesperadas en nuestra vida. El hecho de que estemos enfrentando situaciones desesperadas no quiere decir que nosotros tengamos que vivir desesperados. La palabra de Dios nos da soluciones y respuestas para esos momentos y para esas situaciones. Vamos a comenzar entonces leyendo del versículo número 1 al versículo número 4. Dice la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Ziklag era la ciudad que en ese momento habitaba David cuando todavía no era rey. Recordemos que David fue perseguido por Saúl y tuvo que vivir exilado, y uno de esos lugares donde vivió exilado fue la ciudad de Ziklag. Entonces en ese momento los amalecitas invaden Ziklag, que se localizaba en el Negev. Y entonces dice la palabra que en el versículo 2 se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
estaban verdaderamente en una situación desesperada. Primero, habían perdido sus casas, estaba incendiada la ciudad. Segundo, habían perdido todas sus pertenencias porque los amalecitas los habían saqueado. Y número 3, habían perdido prácticamente a sus familias porque los amalecitas los habían secuestrado. Verdaderamente esa era una situación desesperada. Y tenían toda la razón de estar experimentando ese llorar hasta que las fuerzas les faltaron. Es normal que en medio de situaciones sumamente complicadas cada uno de nosotros nos aflijamos, pero la aflicción debe dar lugar a la confianza en Dios. La aflicción no es una situación para vivirla permanentemente. La aflicción puede ser una reacción momentánea a una situación que nos toma de imprevisto. Pero para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, la aflicción debe dar paso a la confianza en Cristo. La cita en la que estamos es primero de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 4, hermana Sonia. Muy bien, entonces la aflicción debe ceder a la confianza en el Señor. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros los hijos de Dios que todas las cosas obran para bien de los que lo amamos. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, las cosas que nos suceden no son para destruirnos ni derrotarnos, son para formarnos, son oportunidades, son retos. La palabra de Dios en Jesús mismo nos advierte en Mateo capítulo 16 que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, que Él ha vencido al mundo. Ahí es donde encontramos el que es un momento por el cual deberemos pasar por la aflicción, pero inmediatamente la aflicción debe ceder a la confianza en Cristo Jesús, sabiendo que las aflicciones que nosotros podemos pasar, el Señor está consciente de ellas y Él las ha vencido, y así como venció esas aflicciones en su vida, Él va a vencer las aflicciones en nosotros, de acuerdo a lo que nos dice entonces Romanos 8, 28 al 29, de que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Aparte de ello, en todas las cosas dice la palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Y la palabra de Dios dice también en Romanos capítulo 8, versículo 39, que nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el que nada nos separe del amor de Cristo significa que Él va a estar ahí, teniendo cuidado de nosotros, guardándonos, llenándonos de seguridad, pero también resolviendo, ayudándonos a resolver, guiándonos a resolver cada una de las situaciones difíciles que podamos nosotros pasar, que vamos a contar con sus cuidados, con su protección y con su ayuda. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, también la palabra de Dios dice que Cristo vino a la tierra para deshacer las obras del diablo. Y recordemos que si nosotros estamos en Cristo, somos su cuerpo, y por lo tanto Cristo deshacerá las obras del diablo que quieran venir en contra de nosotros. Pero sigamos un poquito adelante. Ya vimos que la situación era verdaderamente una situación de aflicción, una verdadera situación de desesperación. Y usted y yo pasamos por situaciones de ese tipo. Pero este pasaje nos va a enseñar cómo enfrentar, resolver y salir victoriosos de esas situaciones. Dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice la palabra: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal y de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios.
Notemos que la situación de todos era desesperada. Todos habían perdido su vivienda, todos habían perdido sus posesiones y todos habían perdido su familia. Y David, sobre esa misma presión, tenía otras presiones, y las otras presiones era que todo el pueblo, todos sus seguidores estaban hablando de apedrearlo porque le estaban echando la culpa a él de lo que había sucedido. El pueblo estaba en amargura de alma. Pero David, en lugar de desesperarse, David lo que hace es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que es una de las características de David. Recordemos que David era un varón conforme al corazón de Dios, un varón que confiaba plenamente en Dios, y en esta circunstancia desesperada, a pesar de que él también se vio afectado y a pesar de que él también entró en aflicción, llegó un momento en que la aflicción le cedió el lugar a la confianza en el Señor. Y entonces la palabra de Dios nos dice que él, en lugar de ver la aflicción, lo que hizo fue que se fortaleció en el Señor. ¿Y esto qué significa que se fortaleció en el Señor? Primero que nada, se dejó calmar por Dios. Segundo, oró y buscó la dirección de Dios. Y obedeció y ejecutó la voluntad de Dios. Es decir, tuvo fe y confió en el Señor. Y esto lo encontramos en los versículos del 7 al 8. Dice la palabra: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces ahí vemos claramente que en medio de la aflicción llegó un momento en el cual David pasó de la aflicción, de ver las circunstancias terrenales, a ver a Dios, a poner sus ojos en Dios. Y en el momento en el que él puso sus ojos en Dios, se calmó, oró y buscó la dirección de Dios. Y vamos a ver en los versículos del 9 en adelante que él no solo buscó la dirección de Dios, sino que la obedeció, ejecutó la voluntad de Dios. Y esto nos enseña algo ante las tormentas de la vida, y nos recuerda también lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo número 6, versículos del 10 al 13, y es que nosotros en las situaciones, en el día malo, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en situaciones difíciles, no necesitamos mantenernos en la desesperación y tomar decisiones por desesperación. Cuando tomamos decisiones por desesperación, estamos tomando decisiones de acuerdo a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Lo que necesitamos es confiar en el Señor. Y recordemos algo más que la palabra de Dios nos enseña en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, que si nosotros confiamos en nuestros propios recursos, seremos malditos, es decir, nos va a ir muy mal. Pero si confiamos plenamente en Dios nos va a ir bien. Y esto fue lo que puso en práctica de David en esa situación de suprema aflicción. Él volteó su mirada, volteó sus ojos al Señor en lugar de a sus recursos. Y él no se dejó llevar por el sentido común. El sentido común hubiera dicho: ok, tenemos que ir detrás de los que nos robaron, tenemos que ir a atacarlos. Pero
ellos estaban primero que nada, estaban en una situación de inferioridad en cuanto a que el ejército que había atacado Ziklag era un ejército más grande que el de David, número uno, y además tenían superioridad emocional porque el ejército de David estaba en amargura, mientras que el ejército de los amalecitas estaba en victoria. Ahí no había posibilidades de confiar en el sentido común. Ahí necesitaban confiar en el Señor. Entonces el sentido común no era el sentido común no quería decir vayan y ataquen váyanse detrás de ellos y ataquen. El sentido común decía ustedes no pueden hacerlo solos. Entonces para tomar decisiones sabias, recordemos que en alguna enseñanza de las recientes hablamos de cómo tomar esas decisiones sabias, y es que la decisión que tomemos no debe ir en contra del sentido común. Por el otro lado, debe partir también de un conocimiento de toda la situación. En tercer lugar, nos debe dar paz y gozo en nuestro corazón, la certeza de que estamos alineados con Dios, además de que la palabra de Dios debe respaldar esa decisión, y además el testimonio del Espíritu debe respaldar esa decisión. Entonces David, en lugar de usar un sentido común equivocado producto de la amargura y de la aflicción y de ir detrás de estos enemigos, lo que hizo es que usó el sentido común para darse cuenta que por sí mismo no iba a poder con su ejército, que necesitaba algo más, y él recurrió a Dios para poder tomar la decisión más sabia. Y entonces el Señor en el versículo 8 le dice, ve, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Entonces en el versículo 9 y 10 leemos que partió pues David y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no podían pasar al torrente de Besor. Aquí hay una situación importante, y principalmente para los que de alguna manera estamos a cargo de algún equipo de trabajo. Cuando las personas no están dando la talla, no hay que presionarla, simple y sencillamente la asignación que les hemos entregado no es la asignación correcta para ellos. Entonces lo que necesitamos es reasignarlos a una tarea que sea adecuada para ellos, y eso fue lo que hizo David. Lo reasignó a cuidar el bagaje, es decir, todas las cosas que no iban que llevaba el ejército, que no iban a servir inmediatamente para la batalla. Ellos se quedaron cuidando esas, como lo vemos un poco más adelante, se quedaron cuidando esas cosas en el estanque de Besor. No deberíamos, cuando la gente no está dando la talla, no hay que desecharla, hay que reasignarla a tareas donde sí dé la talla. La palabra de Dios nos enseña eso en Mateo capítulo 15 Mateo capítulo 25 y versículo 15. Dice la palabra: a unos dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces a cada uno le dio según su capacidad. También cuando somos, aquí hay una lección importante. Cuando somos guiados por Dios a hacer su voluntad, no importan los recursos que nosotros tenemos para ello, porque Dios va a proveer todo aquello que nos hace falta. Las cantidades en ese momento para la obediencia no son importantes. ¿Por qué? Porque Él es más que suficiente. Dios hace mucho con poco. Si nos recordamos el milagro de los peces y los panes, la multiplicación de los peces y los panes que Jesús hizo 2 veces en su ministerio. En una tenía 5 panes y 3 peces, y eso alimentó a 5,000 personas, y todavía sobraron 12 canastas.
que no se usaron, de comida que no se usó. Dios hizo un milagro impresionante. Dios hace mucho con poco. Dios no está pendiente como nosotros de las cantidades. Dios tiene sus propios métodos y además Dios tiene sus propias formas de proveer todo aquello que nos hace falta. Entonces, no debemos preocuparnos si tenemos todos los recursos en ese momento o si realmente creemos que nuestras fuerzas nos dan o no nos dan. Lo que necesitamos es, si Dios nos da una dirección, necesitamos creer y confiar en Él y tener la confianza de que Él suplirá todo aquello que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque finalmente el propósito que Dios nos da a nosotros no es un propósito nuestro, es el propósito de Dios a través de nosotros. El Señor va a cumplir su propósito y eso lo va a cumplir a través de nosotros. Por lo tanto, Él es el que va a suplir todo lo que haga falta para cumplir con ese propósito. Y Dios nos da otros ejemplos más de que Él hace mucho con poco. Cuando Abraham fue a rescatar a Lot, se iba a tener que enfrentar al ejército de 4 reyes que habían vencido a 5 reyes, y él solo tenía a 318 contra un ejército de cinco reyes, y sin embargo la palabra de Dios nos enseña que los derrotó. Dios hace mucho con poco. También Gedeón, para enfrentar al ejército de los madianitas, contaba con 30,000 soldados. Sin embargo, el Señor les dice, no lleves los 30,000, yo te indicaré quiénes son. Y hace una primera selección y quedan solo 3,000. Cuando quedan 3,000, todavía el Señor le dice, no, todavía son muchos, haz otra selección. Y entonces esa última selección son 300. Imagínense que con 300 derrota al ejército de los madianitas, que era sumamente superior a ese número. Dios hace mucho con poco. Recordemos eso siempre. Dios hace mucho con poco. Luego, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo del 11 al 16, leemos lo siguiente. Y hallaron en el campo, ya que el ejército de David comenzó a perseguir a los amalecitas, dice la palabra que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Aquí vemos 2 cosas o 3 cosas en las cuales necesitamos reparar porque son cosas importantes. Hablamos de que Dios hace mucho con poco y que Él suplirá los recursos que a nosotros nos faltan. David necesitaba una dirección de en dónde se encontraba esta gente, y entonces el Señor provee a este hombre griego que se había enfermado y que lo habían dejado abandonado para que este hombre los dirija a donde estaban los amalecitas. Número 1. Número 2, hay un detalle aquí importante.
importante. No era un amalecita. Si hubiera sido un amalecita, probablemente ese amalecita no les hubiera dicho nada porque hubiera protegido a su nación, a sus iguales. Pero lo que Dios hace es que permite que sea un egipcio, un extranjero, al cual si ellos eran amalecitas o no eran amalecitas, le importaba un comino, y a él lo que le importaba era sobrevivir, y entonces a él lo toman como guía. Y la segunda cosa donde obra Dios proveyendo los recursos o las circunstancias para que nosotros podamos cumplir su propósito es que esta gente, cuando llega David, estaban embriagados, estaban borrachos, no podían tomar las armas. Por un lado, ¿por qué? Porque estaban celebrando su victoria, ya se sentían vencedores y estaban celebrando. Entonces eso obviamente facilita el que David, con poca gente, pueda derrotar a ese ejército que era imposible que tomara las armas porque todos estaban borrachos. Entonces Dios va a proveer los recursos o va a alinear las circunstancias para que usted y yo cumplamos su voluntad en medio de las dificultades. Dios nos va a sacar de las dificultades por imposible que parezca. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nada hay imposible para Dios y que para el que puede creer todo es posible. Lo que necesitamos es tener una dirección del Señor, y aunque esa dirección a nuestros ojos parezca imposible o difícil de alcanzar, si Dios nos la dio, Dios hará todo lo que sea necesario para que se cumpla ese propósito en nosotros, porque le vuelvo a recordar, no es nuestro propósito, es el propósito de Dios a través de nosotros, y Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros, dice la palabra en el Salmo 138:8. No importa lo que Dios le esté llamando a hacer, no importa lo difícil que sea la situación en la cual está usted, si Dios... Si buscamos al Señor, si buscamos la dirección del Señor y confiamos plenamente en Él, seguro que vamos a tener la victoria como la tuvo David en esa batalla, y como veremos a continuación del versículo 17 al versículo 19. Dice la palabra: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Y aquí hay un punto que también necesitamos reafirmar y necesitamos tener nosotros fuerte en nuestro corazón. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restitución. Cuando caminamos conforme a su voluntad en sus caminos, no importa lo que haya sucedido en nuestra vida pasada, no importa lo que haya sucedido, los errores que hayamos cometido, no importa los fracasos que hayamos tenido, no importa las caídas que hayamos tenido, si nosotros realineamos nuestros pasos conforme a la voluntad del Señor en sus caminos, nuestro Padre es un Dios de restauración y de restitución. Él restaurará y restituirá todo aquello que perdimos, y eso nos lo enseña también la palabra en Joel capítulo 2 versículo 25. Dice la palabra: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El Señor es un Dios, es un Padre Él es un Dios de restauración y de restitución. Cuanto más para nosotros sus hijos, no es un Dios de restitución y de restauración. Pero veamos un detalle adicional en esa restauración y en esa restitución, y lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo 20. Dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David.
Recordemos que antes dice que recuperaron todo lo que les habían robado. Por lo tanto, este ganado era un botín extra. Cuando Dios nos restituye, cuando Dios nos restaura, no nos restaura ni nos restituye al mismo nivel que teníamos antes. El Señor siempre nos restituye y nos restaura a un mayor nivel, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice la palabra también en Efesios capítulo 3, versículos del 20 al 21. Dice la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. David y su ejército no tenían forma de saber que estos amalecitas habían pasado cuando salieron de Siclag. No tenían forma de saber que estos amalecitas habían pasado por otros territorios, saqueando esos territorios, y se encuentran entonces con un tesoro mucho mayor para ellos de que simplemente recuperar sus cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de restauración. Dios es un Padre de restauración y de restitución para cada uno de nosotros, sus hijos, y Él nos va a restaurar y a restituir mucho más allá de lo que perdimos. En el versículo 22, la palabra de Dios dice: entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que quede con el bagaje. Les tocará parte igual. Cuando tenemos la victoria en el Señor Jesucristo, hay un enemigo y el Señor nos restaura y nos restituye más allá de lo que habíamos perdido. Puede aparecer la codicia, puede aparecer la envidia, puede aparecer los malos pensamientos, el egoísmo, la injusticia, la inequidad. Pero ahí nos tenemos que recordar que Dios es un Dios igualitario. Dios es un Dios equitativo. Dios le da a cada uno según su capacidad, como ya vimos en Mateo 25:15. Cuando andamos, y esto es, por lo tanto, no deberíamos dejarnos vencer por esos pensamientos, por esas tentaciones que nos llaman a la codicia, a la envidia, al egoísmo, a la injusticia, sino que debemos mantener nuestro corazón recto, agradecido, alineado con el Señor. Por un lado. Por el otro lado, aquí hay otra lección. Cuando nosotros andamos, como hablábamos hace un rato, cuando somos parte de un equipo de trabajo y hay personas que pudieran ser codiciosas, egoístas, envidiosas, inequitativas, injustas, etcétera, tampoco hay que desecharlas. Lo que hay que hacer es enseñarles cuál es la forma correcta de pensamiento, influir en su pensamiento para que ellos cambien su manera de ser. No los deberíamos desechar, sino más bien enseñarles lo correcto y lo justo, como hizo David. Es otra lección que aprendemos en este pasaje. Luego, en los versículos del 23 al 25, dice la palabra: y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. Este ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, dice, y dijo David: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte que quede con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día, dice la palabra, en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Esto nos enseña algo que es sumamente importante, y es que
nos confirma lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 8. Lo que de gracia hemos recibido, que lo demos también de gracia. El hecho de que el Señor nos haya dado habilidades, talentos, dones y capacidades en diferente medida que otros, eso no nos da el derecho de sentirnos mejores que otros. Simplemente somos más responsables que otros, pero no superiores a otros. Estos hombres se estaban sintiendo superiores porque ellos tuvieron la habilidad o la capacidad de no sentirse cansados cuando iban detrás de los perpetradores, y entonces se sentían superiores a los que sí se sintieron cansados. Sin embargo, lo que hace David es decir, no, ninguno es superior a los demás. Todos vamos a recibir la parte que nos corresponde es decir, no solo las mujeres y los hijos, sino también todas las posesiones que perdieron en ese asalto. Recordemos, Dios no es igualitario. Dios es equitativo. Dios le da a cada quien según su capacidad. No es el igualitario, es injusticia. ¿Por qué? Porque si uno tiene mayor capacidad y se esfuerza más, va a recibir lo mismo que el que tiene menos capacidad y se esfuerza menos. O el que simple y sencillamente tiene la misma capacidad pero se esfuerza menos, va a recibir lo mismo. Eso sí no es justo. Lo igualitario se presta a injusticias. Lo equitativo es parte de la justicia de Dios. Por eso las ideologías humanas que son contrarias a las ideologías de Dios van detrás del igualitarismo, no de la equidad. Nosotros debemos ir detrás de la equidad. Y hay otra cosa acá importante del versículo 26 al versículo 31. Dice la palabra: y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Le envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Esto también es una lección importante. Cuando el Señor nos prospera, cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos restaura, cuando el Señor nos levanta, no debemos olvidarnos de aquellos que en el pasado nos ayudaron. David se mostró agradecido y generoso con ellos. Él se pudo haber quedado con el tesoro. Sin embargo, él, del tesoro que le correspondía y que le habían dado los otros, él le dio a los que habían sido parte de su pasado y lo habían bendecido. Cuando Dios nos da, es para que demos. Y cuando damos es porque Dios nos va a dar más, para que demos aún más. Este es un principio hermoso en la palabra de Dios. Cuando damos, cuando Dios nos pide, es porque nos quiere dar, y cuando Dios nos da es porque nos va a pedir para que demos y cosechemos más abundantemente. Ese es un círculo no vicioso, sino virtuoso de prosperidad, de bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y esto nos lo enseña segunda de Corintios capítulo 2, versículo segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 6 al 11. La palabra de Dios dice lo siguiente, ahí vamos a encontrar, segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Ahí vamos a encontrar 6 todas. Y notemos esas 6 todas que ejemplifican este principio. Cuando Dios nos da es porque nos va a pedir, y cuando Dios nos pide es porque nos va a dar más, para que tengamos más que dar
y recibamos más, ese círculo virtuoso. Dice la palabra, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, la palabra en este pasaje nos enseña primero que lo que vamos a recibir conforme a lo que damos. Segundo, Dios quiere que seamos generosos, dadores alegres. ¿Y por qué y para qué? Por 6 cosas. Primero, para que abunde en nosotros toda gracia. Cuando damos algo, se trate de dinero o se trate de tiempo, de consejo, de lo que sea, estamos dando para que abunde en nosotros toda gracia, no solamente lo mismo que estamos dando, sino toda gracia. Es decir, cuando damos dinero, la cosecha que podamos recibir puede ser cosecha de paz, de gozo, de amor, de restauración, de liberación, en fin, de cualquier cosa, porque el dar abre las puertas para que recibamos toda gracia. El dar cualquier cosa abre las puertas para que recibamos toda gracia. ¿Para qué? Para que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente para toda buena obra, para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Aquí está el principio bien claro. El Señor nos da para que demos y en el ínterin algo se queda extra en nosotros y vamos prosperando cada uno de nosotros. Muy bien, aparte de todas las lecciones que hemos ido viendo en el pasaje, a lo largo de escudriñar el pasaje, podemos sacar algunas lecciones generales de este tema. En primer lugar, por lo general, en todo proceso que Dios vaya a obrar a nuestro favor o a favor de otros, Dios no lo va a hacer solo. Dios nos va a llamar a nosotros para que trabajemos con Él, porque somos sus colaboradores activos y no observadores pasivos la mayor parte del tiempo. Eventualmente el Señor puede hacer algo sobrenatural Él solito, pero normalmente el Señor va a trabajar a través de nosotros para que se cumplan sus planes y sus propósitos. Y eso nos lo enseña, que somos colaboradores de Dios, nos lo enseña Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y en 2 de Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y tenemos un ejemplo para mí hermoso, maravilloso, que ejemplifica esto, además de otros ejemplos en la palabra de Dios igualmente hermosos. Pero en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 11, vemos claramente que Dios siempre va a hacer su obra a través de alguno de nosotros, o por lo menos la gran mayoría de veces Dios siempre va a hacer la obra a través de alguno de nosotros. Por lo tanto, no debemos asumir una actitud pasiva, una actitud simplemente de espera, porque Dios generalmente va a trabajar con cada uno de nosotros. Y esto lo vemos cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. En Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 11. Notemos lo que dice. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios,
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Notemos, dice, he descendido para librarlos. Dios dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha. Pero, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Es decir, Dios iba a obrar la liberación del pueblo de Israel, pero lo iba a hacer a través de Moisés. Dios todo lo que hace, lo hace a través de alguno de nosotros. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Recordemos que la cabeza opera a través del cuerpo. No se trata de, en Dios estoy esperando, Dios lo hará todo. No, usted y yo necesitamos buscar la dirección de Dios para saber cuál es nuestra parte en el asunto, porque Dios siempre va a trabajar a través de nosotros. En el caso de lo que vimos hoy, Dios liberó, le devolvió todas las cosas a los hombres de David y a David, pero lo hizo actuando con ellos y a través de ellos. Dios actuó sobrenaturalmente, pero ellos iban con él, no iban solos. Muchas veces usted y yo necesitamos no solamente pedirle al Señor, sino escuchar su voluntad para saber lo que Dios nos está llamando a hacer nosotros para que se cumpla el propósito de Él en nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. La mayoría se quedan solo con el pedir y se os dará, pero es que ahí van 4 acciones más. Dice, busquen y van a hallar, y cuando hallen, toquen y se les va a abrir. O sea, ahí tenemos nosotros 5 acciones ahí que realizar, o 6 acciones que realizar, y Dios va a estar guiándonos en cada una de ellas, pero lo va a hacer a través de nosotros. Eso de estoy esperando en el Señor y no hago nada, eso es un engaño del diablo. La espera en el Señor no quiere decir inactividad. Esperar en el Señor quiere decir confío en Él plenamente mientras se produce lo que he estado pidiendo de Él. Recordemos que la palabra de Dios dice, la fe sin obras es muerta. ¿Y eso qué quiere decir? Si tengo fe, bueno, si pido, voy a tener la fe de recibir. Si recibo, voy a buscar dónde está lo que recibí. Y si busco dónde está, lo voy a encontrar y entonces voy a tocar. La fe sin obras es muerta, recordemos eso. Luego, otra lección que podemos extraer de esta enseñanza es que Dios cambia los tiempos y nos da nuevas oportunidades, porque nuestro Padre es un Padre de restitución y de restauración, y cuando lo hace mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos, porque Él lleva nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. El Señor pasó a David y a sus hombres de la aflicción a una victoria mucho mayor de la que ellos se imaginaron. Y Dios siempre va a hacer eso con usted y conmigo. Dios siempre, cuando permite que nosotros estemos en alguna situación problemática, es porque Dios nos va a dar una victoria que nos va a levantar del nivel donde estábamos antes de entrar en esa batalla o en esa situación. Recordemos que Dios lleva nuestras vidas. Dios no es un Dios de estancamientos. Dios no es un Dios de conformidad. Dios dice en la palabra Proverbios 4:18 que lleva nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Dios es un Dios de aumentos. Dios es un Dios de incremento. No es un Dios de mantenimiento. Usted y yo necesitamos
cambiar nuestra manera de pensar. De hecho, la palabra de Dios dice que la vida del hombre sabio tiende a la abundancia. Los pensamientos del hombre justo tienden a la abundancia. ¿Y a qué es esa abundancia? A ese incremento, a ese ir más en el Señor de donde estamos. Siempre podemos cada día avanzar de donde estamos a un paso más adelante en el Señor. Hay quienes se conforman con solo ser salvos, hay quienes se conforman con solo ir a la iglesia, hay quienes se conforman con solo ir a las actividades religiosas, pero la vida del justo va para más, da para más. Nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo, los dones y todo lo necesario para cada día ir en aumento como la luz de la aurora, ir en incremento, ir en una constante transformación para ser conformados cada día más al carácter de Cristo, y siendo conformados cada día más al carácter de Cristo implica que vamos a vivir más plenamente las características de esa vida abundante, de esa vida plena, de esa vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para ello, también tenemos que recordar cuando estemos en nuestras batallas y aún en nuestra vida diaria, cuando no hay batalla, necesitamos recordar una cosa fundamental. Y lo fundamental es que no debemos depender de nosotros mismos ni de los recursos que tenemos a nuestro alrededor, sino de Dios y de su voluntad, como nos enseña Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, le va a ir mal, esterilidad, no va a haber crecimiento, va a haber sequedad, va a haber, no va a tener relaciones con las gentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el sol, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es decir, le va a ir bien. Siempre confiar en el Señor es mucho mejor que confiar en nosotros mismos o en los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y cuando la voluntad de Dios nos lleve o nos dirija a algo que supera nuestros recursos, que superan nuestras habilidades, que superan nuestras circunstancias, no se preocupe, usted solo ocúpese de caminar en la voluntad del Señor, y el Señor suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como hizo con David, con un ejército más pequeño que no sabían dónde estaba, y el Señor proveyó las circunstancias y las personas para dirigirlo a donde ese ejército estaba en un momento en que el ejército estaba imposibilitado de combatir, y le da la victoria a David. Y si el Señor lo hizo con David, lo hará con cada uno de nosotros también, y Él lo hará en su tiempo, de acuerdo a lo que nos enseña Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Lo que nosotros necesitamos es poner nuestra confianza en el Señor, y le quiero compartir esta escritura que es hermosísima y que habla precisamente de los que confiamos en el Señor. Dice la palabra: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y aparte de ello, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando confiamos en el Señor, no hay pérdida, solo hay ganancia.
Y cuando caminamos en su voluntad, el Señor hará mucho con poco. Alineará todas las cosas para que se cumpla su voluntad por encima de nuestros recursos y por encima de nuestras limitaciones. Si tenemos personas a nuestro cargo, esta es otra lección que podemos obtener de este pasaje. Si tenemos personas a nuestro cargo, si las personas no dan la talla del puesto que les hemos asignado, en lugar de desecharlas, deberíamos reubicarlas para encontrar el lugar en el cual estas personas puedan desarrollar sus actividades. Y por el otro lado, si nos encontramos con personas que piensan incorrectamente, nuestra función tampoco es desecharlas, sino es enseñarles y corregir su manera de pensar para que puedan ser efectivas y eficientes en el equipo de trabajo del cual somos parte. Y finalmente, la última lección que aprendemos de este pasaje es que cuando alcancemos nuestras metas en Cristo, no nos olvidemos de todos aquellos que en nuestro pasado nos ayudaron de alguna manera. Nuestros triunfos actuales dependen de aquellos que nos apoyaron en el pasado, aún de aquellos que fueron oposición en el pasado y que por esa oposición nosotros tuvimos que ponernos en las manos del Señor y confiar en el Señor y cambiar algunas áreas de nuestro carácter. Dios usó a esas personas como lija para pulir nuestro carácter. Aún de ellos necesitamos acordarnos y tener un corazón agradecido y generoso con esas personas que nos apoyaron. Recordemos que todos nosotros somos una construcción de nuestro Dios, pero también somos una construcción social, a esa construcción de Dios apoyaron a todos aquellos que Dios puso a nuestro alrededor para apoyarnos con lo bueno y con lo malo, en las buenas y en las malas. No nos olvidemos entonces de aquellos que de alguna manera contribuyeron a nuestra formación y a prepararnos para este tiempo. Necesitamos un corazón agradecido y generoso también. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales. Y les recuerdo que también tenemos algunos otros recursos, además de estas enseñanzas, para edificar su fe. Y uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted puede encontrar alrededor de unos 2.500 estudios sobre todos los temas o la mayoría de temas que abarcan la vida cristiana. Y por el otro lado, tenemos también el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar alrededor de unas 400 videos de enseñanzas también para edificar su vida. Y son de acceso gratuito, así que usted puede acceder a ellos. Lo invitamos a acceder a ellos para que sea de bendición para sus vidas. Muy bien, antes de terminar esta transmisión y de que usted se retire, por favor, acompáñenos a orar. Vamos a orar por usted y vamos a orar también por los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, Señor, por esta enseñanza que nos permite, Señor, encontrar forma, Señor, de poder superar esas circunstancias difíciles que enfrentamos en nuestra vida en cualquier momento, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza quede sellada en nuestros corazones, Señor, y que echemos mano de ella, Señor, en todo momento de dificultad, Padre, que tu Espíritu Santo la traiga a memoria, Señor, y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. También en esta hora, Padre, venimos delante de ti a pedirte, Señor, que cada día nos hagas más conscientes de la necesidad de depender de ti y no depender de nuestros propios caminos ni de nuestros recursos, Señor, que son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Mas si confiamos en ti, Señor, nos irá bien en todo lo que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos también
también en esta hora poniendo delante de ti a cada uno de nosotros y de los nuestros, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, que está con cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos restaure, nos liberte, nos guarde y nos proteja, Señor, de esta epidemia, Señor, de COVID que está ahora, Señor, acá en Guatemala. Padre, que seamos libres de todo mal, Señor, que tú seas nuestro sanador y nuestro guardador, Padre. Y también, Señor, te damos gracias por todos aquellos que en algún momento pudieron haber enfermado, pero que por tu gracia y tu misericordia ahora están sanos por las llagas de Cristo. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por ellos, Señor. Y también, Padre, te pedimos por aquellos de los nuestros que no están, que todavía, Señor, no se han acercado a ti, para que se acerquen, Padre, si todavía no te conocen, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor a ti, si andan en el camino del Hijo Pródigo y se han desviado, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado y arrepentimiento a sus vidas, y si se han debilitado en la fe o se han enfriado en su amor a ti, Señor, que el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean fortalecidos, afirmados, perfeccionados y establecidos en ti, juntamente con cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, en cuanto a nosotros, aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor, y que cada día, Señor, tengamos más hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias por el privilegio que nos han dado de acompañarnos en esta enseñanza. Que el Señor les bendiga abundantemente. Les envío un abrazo y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche para otra enseñanza en la palabra. Bendiciones y un abrazo para todos.